Bien, bueno, buenos días. Primero que nada, quiero agradecer al Taller de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por haber pensado en mí para esta entrevista. Es para mí un honor siempre apoyar a las actividades de los alumnos de la Universidad de San Marcos. Eh, Mi nombre es Betsabe Marciani, mi especialidad es Filosofía del Derecho. Yo soy docente principal de la Universidad Católica. Y como les decía, soy profesora de filosofía del derecho, aunque como sabemos, la filosofía del derecho hoy en día cruza mucho con el derecho constitucional y también pues dicto cursos en la maestría de derecho constitucional y en otras áreas del derecho vinculadas, por ejemplo, a la argumentación jurídica. Muchas gracias. Ujú. A ver, ahí tenemos un gran problema. Claro, la libertad de expresión puede abarcar muchos tipos de expresión, expresiones comerciales, expresiones, digamos, artísticas y de otro tipo, ¿no? En el caso de la libertad de expresión artística, digamos que se suele entender que hay como una protección más reforzada, primero porque es un tipo de libertad de expresión y segundo porque tiene que ver también con, digamos, una manifestación de la propia identidad eventualmente del sujeto, ¿no? De la creación, ¿no? En el caso de las expresiones humorísticas, claro, uno podría decir en algunos de ellos qué es lo que marca la pauta de cuando el humor, por ejemplo, la sátira, ¿no? Las parodias, son arte. Es decir, cuándo podrían tener una protección reforzada al ser una expresión artística, lo cual no significa absoluto. Muchas veces en las sentencias que me han remitido del caso que estamos viendo de la paisana Jacinta, se señala los derechos no son absolutos, eso es obvio, no son absolutos, pero sin embargo se considera que algunos tipos de derechos es como si tuvieran un plus, ¿no? Al momento de pensar en los, diría un peso abstracto en términos de Lexi, ¿no? Al ponerlos en equilibrio, lo cual no significa que siempre van a prevalecer. En el caso de la sátira, claro, ¿cuándo es arte? Y ahí entramos en un gran problema porque el problema viene a ser quién determina qué cosa es arte, ¿no? Lo determinan los especialistas, lo determinan los jueces, ¿no? Una expresión vulgar puede ser arte, sin duda. Las expresiones consideradas obscenas durante mucho tiempo, muchas se consideraron arte después, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un problema. Y usualmente quienes tienen una visión más liberal de la libertad de expresión tienden a pensar que el juez no es quien deba decirlo, ¿no? Sino eventualmente pues el propio mercado, ¿no? El mercado de las ideas. Uh -huh. A ver, lo que sea, la tendencia es que después del caso de la última tentación de Cristo, resuelto por la Corte Interamericana, se ha venido a entender, y esto por ejemplo lo ha trabajado mucho Francisco Iguren, ¿no? Que, digamos, hay una proscripción de cualquier tipo de censura, es decir, todas las responsabilidades son posteriores. Tú emites una expresión o das una expresión y luego se te sanciona. Salvo en el caso de espectáculos para niños, ¿no? Abiertos a público infantil, hay una excepción ahí mismo, ¿no? En el resto de casos, las responsabilidades son posteriores, se dice, ¿no? Para evitar precisamente una forma de control estatal, porque al final es Estado, ¿no? O sea, no solamente la administración, también los jueces, qué sé yo. Y se considera todo lo demás censura previa. Incluso a partir de la última tentación de Cristo, lo que viene a interpretarse es que los fallos judiciales, ¿no es cierto?, que suspenden, podríamos llamar un amparo, ¿no es cierto?, por ejemplo, como en este caso, ¿no?, o una medida cautelar, podrían considerarse formas de censura previa. No, es decir, no solamente los de la administración, ¿no?, los del Ejecutivo. Entonces, por eso es que yo no termino de entender en la sentencia, digamos, de las dos juezas, me parece, ¿no?, que fallan fundada la sentencia, qué es lo que ellas están entendiendo por censura previa, ¿no? Porque la pauta interamericana parece ser que precisamente no se admite tampoco este tipo, lo cual puede ser discutible. No estoy diciendo que no sea discutible, pero ahí hay un argumento de autoridad, no solamente un argumento, digamos, no es que sea un mero argumento, es que las sentencias de la Corte Interamericana tienen un nivel de autoridad también jurídica, ¿no?
Sí, bueno, el Tribunal Constitucional finalmente va a dar una opinión, porque yo no sé si será, si llegará a ser un precedente, ¿no? Observancia obligatoria, pero sin duda pues es el supremo intérprete de la Constitución y de los derechos, ¿no? Con lo cual es de la máxima importancia la opinión del tribunal. El caso, claro, es esta parodia que se hace de las mujeres andinas, ¿no? A través del personaje bueno, ficticio, es una parodia que nos puede parecer de muy mal gusto, nos puede parecer vulgar, nos puede parecer incluso ofensiva. Yo no estoy negando eso, por lo menos en mi caso. Pero la gran pregunta es, claro, si nosotros podemos o debemos, más que podemos, prohibir, ¿no es cierto?, la difusión de esto, con lo que supone, lo que supone las consecuencias de entenderla como una forma de censura previa, volviendo a la pregunta anterior, y lo que supone de cara a futuros casos, ¿no?, que se den vinculados a temas de libertad de expresión, donde, por ejemplo, hay sátiras, por ejemplo, contra religiones, ¿no es cierto?, o contra otros grupos que también podríamos considerar eventualmente incluso minoritarios, ¿no? Ese es el problema que yo siempre veo en este tipo de expresiones, más allá de reconocer que sin duda puede haber un nivel de ofensa e incluso algún nivel de, que se señala ahí, de posible acentuación de la discriminación que ya existe. La pregunta es, cuando ponderamos qué cosas tenemos en juego, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar de un lado yendo contra la discriminación, prohibiéndolo, y cuánto voy a perder del otro lado de cara al propio sistema democrático, que es el que permite que haya precisamente derecho a la no discriminación e igualdad, ¿no? Sí. A ver, el principio de concordancia práctica que es un principio de interpretación constitucional, no es, yo veía un poco las preguntas y no, eh, digamos, no es opuesto a la posibilidad de hacer la ponderación. Digamos, hay dos cosas que sí son, digamos, opuestas en cuanto a técnica o a metodología. Optar por el modelo de ponderación, donde tú entiendes que hay dos derechos en conflicto, u optar, por ejemplo, por un modelo de límites internos, se dice, ¿no? Es decir, lo que yo voy a hacer no es poner dos derechos en conflicto, sino voy a determinar la interpretación del contenido de este derecho, ¿no? Se suele pensar, claro, que el principio de concordancia práctica va un poco más de ese lado. Pero el principio de concordancia práctica, claro, lo que te dice es, tú tienes que, digamos, hacer efectivo el derecho lo más posible y sacrificarlo lo menos posible, ¿no es cierto?, a través de la interpretación. Y de algún modo eso es algo que hacemos cuando ponderamos también, ¿no? Cuando ponderamos lo que, a diferencia de cuando usamos reglas, ¿no?, que son todo o nada, dice Dworkin, o usas esta norma del Código Civil o usas esta del 36 o del 84. Cuando tú tienes la ponderación en las pautas de necesidad, por ejemplo, y claramente en la proporcionalidad en sentido estricto, en la ponderación en sentido estricto, en el último paso, lo que tú tratas de hacer es precisamente de salvar todo lo posible, ¿no es cierto?, este derecho y sacrificar lo menos posible el otro. Entonces ahí hay un nivel en el que está la idea de salvar, de no sacrificar por gusto, digamos, un derecho o excesivamente en derecho. Y eso es muy claro, por ejemplo, cuando vemos necesidad también, ¿no? ¿No? Si hay una forma menos gravosa, por ejemplo, para la libertad de expresión, ¿no?, que podamos usar y que logre el mismo bien jurídico constitucional, entonces usemos ese, no sacrifiquemos por gusto. Por lo tanto, claro, yo siento que en el propio test de ponderación hay, ¿no?, una remisión digamos, a hacer efectivo el principio de concordancia práctica, ¿no? Uh -huh. Ya. Este tema de lo que se conoce algunos lo llaman lenguaje de odio, hate speech en Estados Unidos, y eso es lo primero que quiero decir, bien complejo, hay muchas respuestas, yo no voy a decir, yo voy a dar mi respuesta, y uno de los problemas que se presenta es también el alto grado de sensibilidad que genera este tipo. Entonces, yo soy una persona que cree que el derecho se trabaja con argumentos racionales, lo cual no significa que las emociones no sean importantes, no con aspectos emotivos. Entonces, claro, pensando en la ponderación, nuevamente, ¿qué pierdo y qué gano? ¿No? Yo no niego que pueda haber una posibilidad de que, y se dice, ¿no?, a través del chiste reiterado, ciertos patrones culturales, pueden acentuarse o pueden avalarse situaciones de discriminación.
¿no? También las telenovelas, también los concursos de belleza, ¿no? Las canciones de rap, tan de moda ahora, ¿no? La salsa sensual, que se llamaba así. ¿Qué hacemos? Prohibimos todo, la religión, muchas de las expresiones que están en la Biblia. Entonces, yo veo ahí dos problemas. Uno, el llamado de la pendiente resbaladiza. ¿Dónde lo cortas? Y dos, ¿quién lo va a decir? A mí me parece sumamente preocupante que en esa sentencia, por ejemplo, se haga un gran llamado al ministerio ejecutivo, para que use los sistemas de control. Entonces, esa es mi posición, insisto, puede haber ahí una posición distinta. Desde uno de los grandes logros del Estado de Derecho es precisamente evitar que nosotros seamos controlados, ¿no? Evitar esto que se conoce como el perfeccionismo, ¿no? Que a nosotros nos digan qué cosa es ser una buena persona y que encaucemos y que el Estado o alguien, la iglesia o lo que sea, nos lleve por el rumbo de lo que es ser una buena persona. ¿El Estado qué puede hacer? Promover. Esa es su función, ¿no? ¿Qué debería hacer para evitar el racismo? Por ejemplo, luchar contra las grandes brechas económicas, que son uno de los grandes problemas. Ese es un problema, yo diría, más real, ¿no? Lo cual no niega de que es verdad, de que puede ser altamente ofensivo. Las caricaturas de Mahoma también lo son para los musulmanes, altamente ofensivos. Y es más, hasta discriminatorias, ¿eh? Porque ellos son minoría en muchos lugares de Europa. ¿Qué hacemos? Lo prohibimos. ¿Qué más prohibimos? Entonces, a mí me resulta muy complicado usar el arma, que es una cosa que se está usando mucho actualmente. Esto es una visión muy propia de las teorías críticas que yo respeto pero no comparto. Usar el arma del derecho para resolver problemas que yo creo que son estructurales y que se resuelven de otro modo. Sí, ahí hay una cosa que hay nuevamente que tener claro, ¿no? Este, hay una relación mm, probable sin duda, ¿no? La hay. Hay una relación inmediata. Esto es una de las preguntas que hay que hacerse. Es como, insisto, como cuando ponderamos, ¿no? Y el principio de concordancia práctica. ¿Qué tan urgente, ¿no? ¿Qué tan real es el daño acá? ¿Qué tan inmediato, por ejemplo, es el daño acá? Porque claro, yo puedo seguir especulando, bueno, a lo largo de 500 años, y qué sé yo, y la discriminación, pero lo que yo estoy haciendo es afectar muy gravemente el otro derecho. E insisto, no es una visión meramente liberal, o sea, sin libertad de expresión no hay Estado democrático. Y por lo tanto no hay tampoco derecho a a la no discriminación e igualdad. Estos grupos hoy tienen las mujeres, los gays, todo el movimiento LGTBI, etcétera, precisamente porque hay libertad de expresión, ¿no es cierto? Eso no hay que olvidarlo, ¿no? No es un derecho pues, meramente liberal. Entonces lo que hay que ver es qué tan inmediato es ese daño, ¿no? Cuando se alega y se dice, bueno, hay una relación entre esto, sí, sin duda hay estudios sociológicos, pero ¿cuál es la medida que yo debo tomar ahí? ¿No? Probablemente educación. Este programa se ha prohibido y yo les aseguro que la mayoría de la gente, salvo eventualmente el ministerio, pues y las juezas que lo, deben estar extrañándolo, porque ahí no está el cambio. El cambio no está en la prohibición. Por lo tanto, ¿qué te está jugando de un lado y qué te está jugando del otro? ¿Qué es lo que uno tiene que ver cuando pondera también, ¿no? ¿Hay una relación? Sí, eventualmente la hay, como con el machismo, como con un montón de actitudes que nosotros podemos tener. La pregunta es cómo lo solucionamos, qué sacrificamos, ¿no? Eso es lo que yo creo que hay que tomar en cuenta.